parte de la estructura desapareció, viene una derrota electoral y que digo, los números ahí están como para evadirlo, y no se pudo manejar un trabajo formal del partido, ¿no? Nos toca recibir un partido en una situación complicada, pero que ya un año y aunado a otros temas, pues hemos podido avanzar en diversas cuestiones que estamos avanzando en el trabajo del partido. Hoy ya estamos cerca del arranque del proceso electoral y en ese sentido nosotros tenemos que ir avanzando en qué es lo que se hace. Seguramente saben que empezamos a buscar representantes para las casillas, etcétera, ¿no? Parte del trabajo. Pero otra parte del trabajo tiene que ver con la elaboración de la plataforma, otra parte del trabajo tiene que ver con este frente que probablemente se constituya a nivel local. Y esa ha sido parte del esfuerzo que hemos estado realizando. ¿Qué sigue para nosotros en el próximo proceso electoral? Todavía no hay una definición clara de qué va a pasar en la alianza local. Hay una carta de intención que ya firmamos con el PRI, aquí está Dulce, que nos acompañó en el evento y que los dirigentes estatales firmaron junto con el PRI y el PRD, pero todavía es una alianza que está trabajándose. Hay que entender el proceso del frente, ¿no? Nosotros tuvimos un proceso ayer para evaluar precisamente qué sigue. El frente, los que son abogados seguramente sabrán que no tiene fines electorales, es decir, la alianza federal todavía no está constituida, ni siquiera son tiempos de registrar. Hay un frente que se constituye en un proceso de un tiempo que marcó el presidente de la República y que en ese sentido se avanza. Hoy tenemos una coordinadora del frente que es Xochitl Gálvez y encabeza sus trabajos, y próximamente deben de empezar realmente los trabajos que tienen que ver con la coalición. Por eso luego si ven que apenas empezamos a armar las alianzas, porque realmente apenas vamos a ir en esa parte. Y eso falta también a nivel local. En el caso del PAN aquí en Tijuana, a nosotros nos tocó recibirlo hace un año. Competimos 3 compañeros, buscó la reelección nuestro compañero Rodolfo Enríquez, participó otro compañero y nos tocó salir triunfadores ahí en un proceso sumamente complicado al interior. Ustedes conocen los procesos internos de los partidos. En el caso del PAN, pues nos vamos con todo al interior, entonces sí fue un proceso un poco cansado, una votación de 1.500, 1.600 militantes. Actualmente nosotros tenemos 3.773 militantes, participan alrededor de 2.000 en los procesos, que es más o menos la participación que hemos tenido en las últimas elecciones, y de esa parte pues nos toca encabezar este proceso. Empezamos una etapa de renovación en el PAN, y a pesar de que algunos del interior todavía no lo quieran ver, digo, a mí me toca asumir, tengo 36 años, el dirigente Mexicali tiene 35, y no somos tan la nueva generación, porque yo fui dirigente juvenil municipal en el 2010, ya hace 13 años. Yo llegué al PAN en el 2004, entonces ni nuevos ni jóvenes tampoco, ¿no? Más jóvenes a lo mejor dentro del proceso interno, pero la realidad es que el PAN también, derivado de estos últimos procesos electorales, pues tiene que empezar de manera obligatoria un proceso de renovación, ¿no? Y creemos que lo primero son las dirigencias, los órganos del partido. Créanme que vemos nuevas caras y eso es lo que nosotros estamos esperando también ver en las candidaturas. A un año del proceso, pues hoy tenemos un trabajo que hemos estado realizando precisamente como parte de oposición en el Cabildo. Yo les puedo comentar que estamos cerca del segundo informe de la alcaldesa. El 12 de octubre va a tener su informe en un escenario cerrado ahí en Cabildo y luego se va a un evento público ya con sus porras, ¿no? Y en la primera parte, que es la que nos interesa y se le informa precisamente al Cabildo, nosotros, y me gustaría comentar esta parte porque creo que nos ayuda a introducir el frente. Ha sido un proceso muy complicado. Ustedes saben, desde el gobernador Bonilla modificó parte de la dinámica política, una dinámica un poco más autoritaria de la que se vivía en otros tiempos, en un cambio de una política que ha cerrado el diálogo, de una política que ha cerrado la discusión. Estamos hablando de que hasta este momento todas las sesiones del Cabildo han sido extraordinarias. ¿Qué significa esto? Que no hay asuntos generales. Solo se discute las iniciativas, solo se discuten los puntos de acuerdo que se deciden desde la General de Gobierno. Y ese es el proceso democrático que vivimos aquí en Tijuana.
No hay discusión más allá de lo que el gobierno quiere. Usamos nosotros en el PAN, los regidores del PAN usan normalmente los razonamientos de los votos en contra para hablar de otros temas, porque no hay oportunidad de discutir absolutamente nada. Esa es la dinámica de un gobierno autoritario que hoy llega a 2 años en una Tijuana que vive un proceso complicado en materia de seguridad. Estamos por llegar a los 1.500 muertos aquí en la ciudad, iban 1.432 ayer. Estamos ante acusaciones de corrupción en la Secretaría de Infraestructura, estamos ante acusaciones de corrupción, reglamentos, etc. Y en ese escenario es al que llegamos a los 2 años. En el caso de los regidores del PAN, yo les puedo comentar que hay decenas de iniciativas congeladas. Como son sesiones extraordinarias, pues si no las pones en la orden del día, no bajan nunca, ¿no? Entonces, esto no puede subir nada, tú modificar la orden del día ni proponer en la misma sesión. Entonces, realmente hay un control completo del cabildo. Convocan 24 horas antes. Incluso el presupuesto sí venía 24 horas antes. Es imposible poder revisarlo. Pero así es la convocatoria con la que se realiza. Tienes que revisar los anexos. Y se te va cada cosa ahí a veces porque es demasiado, ¿no? Nos hemos desvelado revisando el material que nos presenta. Y son 24 horas. Y ahorita las hacen hasta el viernes. Porque el viernes te genera menos ruido cualquier información que puedas sacar, ¿no? Sí lo planean completamente. El informe es en día inhábil. Entonces no va a haber más personal y van a poder cerrar completamente la sala de cabildo, ¿no? Pareciera que hay una planeación ahí maquiavélica. En cuanto a la dinámica democrática y de un espacio que debería de ser abierto, nosotros hemos señalado pues, que hay un cierre completo del cabildo. Por otro lado, todas las denuncias están congeladas, se han hecho denuncias ahí en la sindicatura procuradora, sin ningún avance en ninguna. Realmente cualquier acusación de corrupción, se vino de las grúas, se vinieron los mensajes del secretario de Seguridad Pública donde acusaban ahí de una colecta de recursos, etcétera, y no hay ningún avance. Por otro lado, pues sí hemos seguido nosotros en la parte de oposición, y aquí que le comentaba, y lo he comentado con algunos dirigentes del PRI, pues sí hay una preocupación por nuestra parte en el sentido de los regidores, de la parte de la oposición que toca en el cabildo. Nosotros como Acción Nacional, la fracción de regidores del PAN, ha hecho la parte que le toca en el tema de ser oposición. Les pongo un ejemplo, hace unos meses se aprobó un aumento del presupuesto para medios, 20 millones. Llegando a 80 millones, están cerca del límite que establece la ley a nivel federal. Todos los regidores del PAN votaron en contra, todos los demás votaron a favor. El presupuesto que iba a poner el municipio para la obra del Cañón del Matadero era en 15 millones para que alcancen a dimensionar. El presupuesto que tiene Protección Civil en el año por el cual se nos están cayendo parte de toda la ciudad, tiene 2 millones. Y podemos ir así, Carlos, para que alcancen a dimensionar cuánto fue el aumento que tuvo México. Y todos los demás regidores votaron a favor. Y nos podemos seguir con temas de cómo vienen y han sido las votaciones históricas. Y aquí yo sí me permito usar ese espacio para hacer un llamado a los otros partidos como el PES, como Movimiento Ciudadano, como el PRI, de que pues hay que hacer la oposición cuando toca. Hoy tenemos un cabildo que ha apoyado completamente a la alcaldesa. Les digo, y pudiera mencionar más lista de temas que se han tratado. No todos los temas tenemos que ir en contra, y eso también es un tema que tenemos que tenerlo claro, pero hay temas que sí perjudican a la ciudadanía. Vienen aumentos del predial muy grandes en el presupuesto. Veníamos saliendo de la pandemia, se acababa de aprobar un aumento del agua, venía un aumento del predial estratosférico, pero los que pagaban los primeros meses del año no lo han visto hasta este año seguramente. Y todos votaron a favor, los demás. No, sin discusión, hubo hasta porras. Creo que pasa la línea de aquí, de quién le toca ser oposición. Yo les puedo decir que por la parte del PAN nos ha tocado lo propio, pero a los que estén cerca de algunos regidores de otros partidos sí les toca también hacer esa parte. El Partido Encuentro Social a nivel estatal ha votado todo con la gobernadora, incluyendo los aumentos del agua. Los aumentos del agua aumentaban 40% en el tarifa industrial. Yo no sé, de aquí seguramente habrá empresarios
y habrán visto cómo aumentó el salario mínimo, aumentó el agua el mismo año, aumentó el predial, y ahorita vienen propuestas de aumentos y reducción de la jornada laboral, aumento del aguinaldo y aumentos de otras cosas, ¿no? Pues dice el otro día empezar una reunión, pues mejor cierro. No es gradual, no es paulatino los aumentos que se han dado, pero sí en esta parte a nosotros, pues sí nos toca hacer un llamado a que no se es oposición nada más en tiempos electorales, sino es oposición también cuando se tiene que salir, ¿no? A todos los partidos nos ha tocado, al PAN le tocó ser oposición, al PRI le tocó ser oposición, y hoy tenemos un gobierno que ha demostrado que no le interesa escuchar y que por otra parte, pues sabemos que viene una posición complicada en la que pues ellos van sacando sus temas. Les pongo un ejemplo ahorita que viene próximamente y que tenemos que estar atentos. Se va a aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Seguramente habrán visto que viene una parte de deuda importante. Se planea recaudar 7 billones de pesos, poco más de 7 billones de pesos por parte de los impuestos y otros ingresos petroleros, etc. Pero 1.7 billones vienen de deuda. Eso significa que se van a gastar 9 billones. Si ustedes suman todo lo que se manda a los estados y los municipios, son como 2 billones, es decir, que casi están pagando las aportaciones y las participaciones a los estados y municipios de la deuda. Es complicado porque ustedes saben que eso no es un ingreso en el largo plazo o un presupuesto, así no se permite que pueda sostenerse, ¿no? Les va a dejar una situación complicada al próximo gobierno. Pero la parte que nos preocupa a nosotros es la parte del presupuesto para Baja California y en especial para la ciudad de Tijuana. Si ustedes revisan cuánto es el aumento del presupuesto en términos reales, es decir, después de la inflación, etcétera, es de 0%, menos 0.02. Hay una disminución de lo que tiene que ver con las aportaciones, es decir, lo que tiene que ver con recursos como el PAIS, con el que se construyen casi todas las obras, con recursos como el FAST, el que se destina a seguridad pública. Hay una disminución de más del 2%, y en el caso del presupuesto de Baja California aumenta 0.2. Yo les diría, en cualquier trabajo, si les aumenta 0.2, pues sí creo que tengo muchos recuerdos de la mamá del empleador, ¿no? Y la realidad es que el 0.2 no te ayuda ni siquiera con la inflación, no te ayuda con el aumento de nómina, no te ayuda con el aumento del costo de las obras, etc. Baja California va a tener una situación complicada. Lo va a poner en una crisis, yo les diría que yo creo que no, pero sí lo pone en una situación apretada de que no puede hacer más, sí lo pone en una situación complicada de que tiene que ver o de apretarse el cinturón, o por otro lado, lo que tiene que ver con aumentar los impuestos, aumentar los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, sí es un tema en el que hay que estar atentos porque de algún lado sale dinero y aquí estamos todos nosotros que nos toca contribuir en ese sentido, ¿no? Y lo que preocupa es porque vimos un desplegado de la gobernadora aplaudiendo el presupuesto, cuando la realidad es que es un presupuesto que debería preocuparnos y ahí es donde le toca estar a la oposición. En ese sentido, a nosotros como Acción Nacional hemos estado haciendo el esfuerzo. Es un esfuerzo complicado en este escenario que les platico de que no es complicado hablar en el cabildo. Es complicado subir puntos de acuerdo, exhortos, iniciativas, porque realmente ni siquiera estamos seguros que no van a bajar. Pasa lo mismo en el Congreso del Estado y pasa lo mismo en el Congreso Federal. Entonces, en este juego democrático, pues finalmente nosotros tenemos claro que hay un autoritarismo en el cual tenemos que combatir y hemos iniciado un proceso para armar el Frente Amplio. Y en el caso de Baja California, hace una semana se firmó precisamente una carta de intención con el PRI y el PRD de conformar este Frente Amplio en Baja California. ¿Qué significa? Que todavía estamos sujetos a los tiempos electorales y en su momento se va a fijar si se firma el acuerdo. En el caso del PAN, pasa varios filtros, no es tan sencillo para nadie promover. Tenemos un consejo estatal, tenemos una comisión permanente, pasan diversos filtros para poder revisar cómo queda la alianza y cómo viene la negociación. Todavía no sabemos qué va a pasar en cuanto a la discusión, pero sí hay una intención firme de replicar la parte que nos toca, por lo menos en el sentido de la alianza con el PRI y el PRD. Hoy tenemos claro que sí tenemos un gobierno, por lo menos en lo que respecta a Tijuana, un gobierno que ha dejado pues mucho que desear, que no ha dejado ningún resultado que yo no pudiera enumerar ninguna obra relevante de este gobierno. Y creo que somos más nota, hemos sido más nota esta semana por
por notas de burla, por las declaraciones de la alcaldesa de ayer, donde dice que va a investigar a los promotores y a los cantantes de narcocorridos, en vez de decir a los que pusieron la loma. Y diversas declaraciones que ya parece que cantinflea de manera constante y que preocupan que Tijuana sea nota nacional porque se fue a vivir al cuartel o por cuestiones de ese tipo. En ese sentido, vamos a empezar a construir, estamos en trabajos con el PRI y el PRD y estamos abiertos a que se una cualquier otro partido. Si hay quien esté interesado pues, en conformar un frente más amplio con el Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social, hay pláticas abiertas con todos los partidos, pero yo creo que la plática más importante es con los ciudadanos. Hay derivado del Frente Amplio a nivel nacional un movimiento, aquí veo a Carlos Arno que estuvo ahí moviendo con el tema del Frente Amplio, en el sentido de un entusiasmo ciudadano que tenemos que lograr. Yo les decía en una reunión, y te lo comento Carlos, pues tenemos que acomodarlos en alguna parte y tenemos que hacer el esfuerzo que estén en la mesa. Y no hay definiciones todavía de qué va a pasar, no hay definiciones de las candidaturas. Los partidos no es, o por lo menos en el PAN no funciona por el dedazo del dirigente estatal o que yo defina cómo es. Son procesos de discusión y de deliberación complicadísimos. A mí me ha tocado ya estar en órganos del partido en diversas ocasiones y que al final falta la parte de cómo vamos a trabajar en esta parte que sigue por lo menos con los demás partidos. Yo les puedo decir que sí hay municipios donde vemos nosotros una amplia posibilidad, como el caso de Mexicali. Nosotros vemos con entusiasmo el tema del frente y que creemos que puede dar un buen resultado aquí en Tijuana, pero hoy tenemos que también entender que vienen varios retos para todos. Uno, el primero, y que a lo mejor en ningún orden en específico, ya cambia el proceso electoral y tenemos que atender ya cuotas que se encuentran en la legislación. De manera reciente el Congreso del Estado aprobó una reforma electoral donde ya regula las cuotas, las acciones afirmativas, que es el nombre correcto en términos legales, que tienen que ver con otros grupos. Es decir, todos los cabildos tienen que tener una acción afirmativa en favor de la población indígena y tiene que haber 2 candidatos a diputados por todas las coaliciones, o en su caso quienes vayan solos por todos los partidos. También hay acciones afirmativas en cualquier posición a favor de la población LGTB, a favor de los jóvenes. Creo que no se me pierde ninguna. No pasó la de tercera edad, había una propuesta ahorita en el seno del Consejo del Instituto Estatal Electoral, y a nivel federal se estaba discutiendo una para personas en situación de pobreza, ¿no? Decía alguien que una vez que le pagaran su primer cheque y llevas aquí de la pobreza, no entendemos cómo llegó esta propuesta de tener esa cuota, pero sí las demás pues tenían la representación de grupos que no tenían tanta participación. Me faltó la de personas con discapacidad. Esas son las 4 acciones afirmativas que deberemos de cumplir los partidos y que también generan un reto. ¿Qué sigue y qué sigue en el tema del frente? Miren, nosotros tenemos que llegar pronto. ¿Qué va a pasar con los procesos internos? Yo les puedo asegurar que este proceso va a llevar y se va a realizar en estos 2 meses, en octubre y noviembre, aparte que tenemos el tiempo electoral encima. Tampoco crean que es porque ya el tiempo nos está consumiendo, porque si tenemos procesos ordinarios, ustedes van a ver procesos internos en el PAN en diciembre y vamos a tener candidatos en enero. Si se conforma un frente, y hay gente que ha estado empujando un frente amplio, hay propuestas de ciudadanizar los procesos internos. Creo yo que es lo que más nos conviene a todos los partidos que integramos el frente, de abrir los procesos a una participación ciudadana, de abrir todos los procesos en que puedan participar personas sin militancia, pero todavía falta para esas determinaciones. No son determinaciones sencillas, más cuando teníamos nosotros también aspirantes en el partido. Digo, para eso participamos también en los partidos políticos. Yo les puedo comentar de que hay gente que se comenta que quiere participar en los procesos. En el tema de la alcaldía, por la parte del PAN, han levantado la mano Bernabé Esquermas, García, María Luisa Sánchez. En el caso de la senaduría, ha sido clara la intención del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, de Gustavo de Hoyos Walter.
por parte de las mujeres, pues hay personas como Eva María Vázquez o Lisbeth Mata que han levantado la mano, ¿no? Entonces, y en otros procesos internos también para diputados y regidores, nosotros tenemos quién está interesado. Hay una intención y ha habido acercamientos con el Consejo Ciudadano Independiente, precisamente de definir un proceso en el que se puede evaluar a los candidatos. Yo les puedo decir que todavía no está definido, es una propuesta que deberá valorarse por los partidos, pero que yo creo que sí atiende a una nueva dinámica que los partidos tenemos que entender que cambió. Si queremos competir solos, pues perdemos de una vez. Si queremos ir a una elección donde no hacemos alianzas con los ciudadanos y no hacemos alianzas con los demás partidos, pues creo que estamos destinados y ya sabemos la conclusión. Hoy tenemos un reto de frente. Nosotros vamos a empezar, en lo que respecta a Acción Nacional, a reimpulsar la candidatura de Xochitl, a generar redes en apoyo en lo que corresponde a la estructura interna. Nosotros siempre trabajamos en las alianzas electorales como si fuéramos solos. Nos completamos la estructura electoral como si fuéramos a participar solos. Entonces estamos trabajando en esa parte, vamos avanzados en muchos distritos. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer. Yo creo que la definición más próxima y que vamos a tener y que la que más nos presiona es la del tema de género. Nuestros compañeros del PAN al interior nos presionan para saber si la alcaldía de Tijuana va a ser mixta o va a ser para mujer. Es importante aclarar esta parte, digo, seguramente aquí lo saben, no hay candidaturas para hombres, pasa común que dicen es para hombre o para mujer, son mixtas o para mujer, las mujeres pueden participar en todas las candidaturas, entonces sí es importante tener clara esta parte. Las acciones afirmativas solo son en favor de la mujer, restringen la participación hombre, pero las mujeres pueden participar en los 7 municipios. En el caso de las candidaturas mixtas, nosotros tenemos que definir cuáles son, pero pues sí hay hombres y mujeres tanto. Nos peleamos con Mexicali por esa parte, ¿no? Nosotros en el PAN, de quién se va a llevar la candidatura mixta y quién la de mujer, y es un jaloneo que nosotros tenemos que decidir. ¿Qué viene? Nosotros estamos en un esfuerzo, y por último, de poder avanzar con el tema de Xochitl. Hay una estructura ciudadana que se ha formado alrededor y que trasciende la estructura de los partidos, pero estoy seguro que en los próximos meses podemos definir con claridad qué viene para el frente. Yo sí reitero el llamado a los demás partidos de oposición, pues que hagan su papel, que les toque en un momento histórico complicado a nivel federal, en un momento histórico en el que el autoritarismo del gobierno federal, la intención de desaparecer instituciones como el INE, de restar autonomía al Poder Judicial, al Tribunal Electoral con la reciente reforma electoral a nivel local, pues ahí están, ¿no? Entonces son símbolos de un autoritarismo que ya dejamos atrás, son símbolos de un gobierno que ha demostrado que no puede dar resultados, que sigue buscando pretextos a nivel federal desde hace 5 años y que a nivel local ya llevan 4 años y siguen culpando a Acción Nacional de sus fracasos. Hoy sí hacemos ese llamado a los demás partidos, en específico al PES, que ha sido cómplice a nivel municipal y estatal del partido en el poder en todas las votaciones, en todos los acuerdos, igual que el Movimiento Ciudadano, pues que si quieren hacer la oposición y de nuevos partidos, pues que hagan su parte. A nosotros nos toca hacer el llamado a todos, a nosotros nos toca hacer ese esfuerzo, y por último concluir con un llamado a la ciudadanía que se acerque. Las presiones que generan grupos al interior del PAN, créanme que sí se escuchan, créanme que sí se atienden y que sí hay un llamado a la ciudadanía y de grupos ahí. Carlos ha estado en otros grupos de que hagamos los procesos. Todavía va a haber resistencias, Carlos, pero definitivamente es la presión ciudadana y es la motivación ciudadana que generaron movimientos como el de Rufo, para cambiar no solo de partido en el poder, ¿no? Sino cambiar en una forma de exigirle al gobierno de manera permanente que diera resultados. Entonces yo con esto concluyo, decirles que las puertas del PAN, para quien quiera acercarse, tanto para propuestas, ideas para los regidores, diputados,
diputados federales y la senadora que nos representa en el Senado de la República, pues las puertas están abiertas. Sí nos toca hacer y levantar la voz por todos los ciudadanos y por todo lo que sentimos que está agraviando aquí en la ciudad y en el Estado. Entonces, es un llamado a que hagamos ese esfuerzo y es un llamado a que sintamos que los partidos políticos son un instrumento realmente de la ciudadanía. Vivimos de los impuestos ciudadanos. Es claro que tienen la posibilidad de exigirnos, de reclamarnos y, como dicen los estatutos, de señalar los errores cuando hay, de señalar los errores en el gobierno y de señalar lo que se está haciendo mal. Entonces, yo sí hago un llamado a que hacemos esfuerzo y yo me comprometo a que en la medida que lo que me toca, pues atender en ese sentido los llamados ciudadanos y los llamados de agrupaciones como esta para que podamos avanzar y podamos construir una mejor ciudad. Muchas gracias. Gracias, licenciado Luis Correa.